vamos a cambiar todo lo que tenemos. ¿Qué solución daría usted para eliminar que esos casos se caigan debido a una aprehensión? Fíjate, el Código Penal establece 10 años para la prescripción en materia de crímenes, homicidios, todas cosas. Yo creo que en el Código Procesal Penal debiera establecer esa misma fecha, porque hay casos tan graves, por lo menos te puedo decir, el caso de Orlando Martínez, ¿cuántos años duró? Duró más de 15 o 20 años. Sin embargo, al final se pudo demostrar quiénes eran los culpables de ese crimen. Entonces, con este nuevo código, que no exista una familia, con la familia de Orlando Martínez, que siempre todos los años incoaba una demanda, iba a los tribunales para mantener el caso vivo. Pero imagínate que una persona de un campo que no tenga esas facultades, entonces como que limita un poco a las autoridades que tienen tantos casos pendientes, no van a estar preocupándose por un caso en particular. Entonces yo creo que una medida sería que la misma fecha de prescripción lo tenga también el Ministerio Público para seguir y recabar datos para que la aprehensión también se mantenga durante 10 años. ¿Los fiscales de su jurisdicción, magistrados, asisten a la escuela del Ministerio Público para recibir entrenamientos y todo lo que ofrece la escuela? Sí, la mayoría ya pasaron por lo que fue el proceso de formación. Tenemos unos cuantos fiscalizadores que están por contrato, que muchos que no pasaron la evaluación todavía. Ahora en el mes de abril entraron unas personas que se evaluaron para sustituir a esos ministerios públicos que tenemos por contrato, pero ya los que pasaron por la escuela y están en la carrera, todos reciben la formación constantemente de la escuela del Ministerio Público. ¿Y cómo están formadas esas fiscalías? ¿Qué departamentos existen? ¿Tienen un departamento para el control del narcotráfico, de violencia de género? ¿Cómo manejan ustedes estos casos? Ahora nosotros no tenemos la oficina sobre violencia de género. Ahora sí tenemos una fiscal que se encarga cotidianamente de esos casos, de manera porque también asume otro tipo de casos, si no está específicamente en violencia de género. No tenemos departamento en asuntos de drogas, sino que hasta ahora lo que tenemos es un fiscal de turno semanal en la policía. Cuando ese fiscal sale, entra otro, y tanto yo como procurador de la Corte y el procurador fiscal le vamos dando seguimiento a los casos que van llegando dependiendo de su gravedad. Y con relación al tema de la violencia de género, ¿cómo son las estadísticas? ¿Cuántos casos suceden en esa provincia? Fíjate, estadísticamente casos graves de muerte y violencia grave no hay tantos. Eso estaría en un 5, un 6% más o menos, dependiendo de la población. Pero allá lo que se dan muchos conflictos sencillos de pareja, de manutención, donde no llegan a la violencia. De los bienes, correcto. Generalmente allá hay mucha división de la familia. Los pleitos más común son el asunto de la división de los bienes, de los trastes y esas cosas, cositas más sencillas. ¿Sienten ustedes que su personal está completamente capacitado o usted entiende que para dar mayores resultados en su jurisdicción necesitan unos cuantos fiscales más especializados ya en el área de droga, de violencia? Sí, por lo menos nosotros en la zona ya se necesitan por lo menos fiscales que se especialicen en materia de droga. Se lo pregunto por el caso de la zona fronteriza, donde usted me dice que se suceden tantos casos donde no hay fiscales que puedan resolver problemas como personas que están indocumentadas, buscar una solución a este tipo de problema que realmente no solamente afecta su jurisdicción, también en el distrito suceden casos así, donde encontramos con casos de haitianos, de personas indocumentadas. Creo que puede ser factible un apoyo en cuanto a fiscales más preparados. Fíjate, en cuanto a esas áreas. Nosotros no tenemos un personal suficiente para tener una persona especializada por área. Creo que es importante, por lo menos en la provincia de Barahona, tener un fiscal especializado en materia de droga, un fiscal especializado en materia de lavado, que tampoco lo tenemos, sino que lo hacemos dependiendo de la persona que le toque el caso. Se comenzó primero a darle formación a la persona, pero ese programa se paró, y también la oficina de violencia de género, que inclusive en una oportunidad nos mandó a buscar la casa. Teníamos ya el personal preparado para ese caso y todavía por el asunto de recursos de la Procuraduría no se ha podido abrir esa oficina, pero es completamente necesario porque tanto en la Fiscalía de Bauruco, en la Fiscalía de Barahona, que son las dos más grandes del departamento, ocupamos mucho el tiempo en lo que es la conciliación
y asumir casos de esa naturaleza. Nosotros vamos a hablar sobre la conciliación, pero yo le voy a pedir un permisito para irnos a unos cortes y cuando regresemos vamos a seguir conversando con el magistrado Esteban Sánchez Díaz, procurador de la Corte ante la provincia de Barahona. El aumento en el monto de las multas por violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 241 sobre tránsito y vehículos de motor obedece a lo establecido por la Ley 12-07. Esta ley establece que el monto a cobrar por ese concepto será 1/5 parte del salario mínimo mensual del sector público, que en la actualidad es de 5.000 pesos. La Procuraduría General de la República, como institución responsable del cobro de las multas, invita a los ciudadanos a pagar como lo establece la ley en las oficinas del Banco de Reservas, a fin de evitar mayores inconvenientes. Procuraduría General de la República. Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público. Les recuerdo que estamos conversando con el magistrado Esteban Sánchez Díaz, procurador general ante la Corte de Apelación de Barahona. Magistrado, antes de irnos al corte, le dije que íbamos a hablar sobre la conciliación. Usted sabe que el nuevo Código Penal, el procesal penal, nos invita a que en cada fase del proceso propongamos la conciliación. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? ¿Se está aplicando eso en Barahona al pie de la letra o ustedes buscan otro tipo de alternativas al caso? Eso nosotros lo aplicamos al pie de la letra, porque si no fuera por el proceso de conciliación, nosotros ya no tuviéramos de poner los presos o los imputados. Entonces nosotros tenemos una oficina de conciliación en Barahona, inclusive fuera de la oficina del fiscal. La Corte de Apelación también, en lo que corresponde a nosotros, tenemos también una fase de conciliación, porque debido a la cantidad de casos que llegan a la Fiscalía, pues nosotros asumimos parte de esos casos y conciliamos la mayoría. Y eso también sucede en las 4 fiscalías. Ahora hay siempre un fiscalizador en la Fiscalía de Bauruco, Independencia y Pedernales, que no tienen la cantidad de fiscales suficiente, entonces suben un fiscalizador cada día para que concilie esos casos que son de poca monta. Es decir, que podríamos decir que en Barahona lo que más se da es la conciliación. Bueno, también hay muchos casos que se llevan a juicio, porque la provincia de Barahona, que es la más grande, es un poco conflictiva. Entonces, pero se concilian muchos casos, la mayoría se concilian. Eso es bueno. Digo, los casos sencillos, porque ya sí, los claro, casos grandes, ya eso tienen su proceso. Y en cuanto a los fiscales de turno, ¿ustedes están aplicando eso de que haya un fiscal ya de noche donde las personas puedan dirigirse? Hasta ahora nosotros tenemos un fiscal de turno semanal que debe estar disponible las 24 horas. Ahora, generalmente ese fiscal es un humano y ya a las 10 o a las 11 de la noche se retira a su casa de la Policía Nacional, pero siempre los teléfonos están disponibles para cuando si hay un conflicto de envergadura que la policía requiere el fiscal, entonces la policía lo llama y ese fiscal se levanta y hace su trabajo. Uno de los problemas que más están sucediendo actualmente en nuestro país lo da el caso de la rebeldía. Y por el hecho de que ustedes se encuentren en una zona fronteriza con personas indocumentadas, ¿cómo se maneja esto de la rebeldía ya? ¿Cuántos casos de rebeldía hay? ¿Es frecuente la rebeldía ya? Fíjate, nosotros tenemos muchos casos de rebeldía en la provincia de Barahona, en la provincia de Bauruco. Precisamente recientemente el magistrado Fran Soto solicitó una lista de todos los casos que tuvieran en rebeldía para suministrárselo a la Policía Nacional. Creo que ya eso se entregó, por lo menos la Fiscalía de Barahona entregó, la mayoría han entregado, para ver si a través de la Policía Nacional le damos seguimiento a esos casos. Tú sabes que la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que prevé una serie de garantías al imputado, pero que como que no se pensó en la herramienta que nosotros tenemos para darle seguimiento a esos imputados. Entonces eso trae como consecuencia que la gente generalmente le teme mucho a la prisión. Y entonces hay gente a veces que casos sencillísimos, que quizás se van a resolver en el proceso, pero entonces la gente se sustrae por el temor a que va a caer preso y jamás vuelve a los requerimientos que le pusieron de que pague cada 15 días firmar un libro y estas cosas. Entonces a veces se retrae, se va de la comunidad. Todo eso trae como consecuencia que los casos se vayan quedando